Lanzo la primera pregunta. ¿Cómo desde vuestros think tanks se interpreta o potencian los estudios del desarrollo y cuáles pueden, a vuestro modo de ver, haber sido o ser las iniciativas más recientes al respecto? Empezamos por ti, Iliana. Vale, perfecto. Bueno, yo en primer lugar sí quería agradecer, bueno, personalizarlo por supuesto en Katia y en Susanne, que son quienes desde el Gates Center nos contactaron, ¿no?, para esta iniciativa. Y bueno, pues que para mí también es un placer estar en esta mesa en la que, bueno, como bien decía Katia, tenemos varios denominadores comunes, ¿no? Estamos las 5 o hemos estado o estamos en la academia, estamos también en centros de pensamiento, en think tanks y, bueno, y además pues somos amigas. A pesar del cartel de la sesión, yo no sé si alguno de vosotros ha visto esa foto, pero vamos, no tiene desperdicio, o sea, se hace evidente que Susanne es la mala, Ana la del liderazgo inclusivo, Erika nos observa en la distancia y yo soy de lejos la que más mola, o sea, vamos. Pero bueno, a pesar de eso, bueno, pues por retomar ahora en serio, un poco más en serio, la pregunta de Katia. Sí, está, sí. Es que está, a ver, ¿ahí mejor? Vale. Bueno, yo contestando a la primera pregunta y bueno, entiendo que la segunda quizás ya en una segunda ronda. Sí, bueno, empiezo por presentarme brevemente. Soy Iliana Olivier, soy investigadora en el Real Instituto del Cano y la pregunta, vamos, y por eso me presento así, porque vamos, digamos, estas identidades también marcan obviamente mi respuesta. Soy en estos momentos también directora de una red de think tanks europea, de think tanks de desarrollo, ¿no? Y eso también, bueno, pues es interesante porque son think tanks que están localizados en Países Bajos, Bélgica, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia, ¿no? Y bueno, y también esto lo combino ahora con una vicepresidencia de NEADI, ¿no? Entonces es interesante ver también el panorama, vamos, cómo trata un think tank como el Cano la agenda de desarrollo y cómo también lo tratan otros think tanks similares en el contexto europeo. Contestando ya más directamente a la pregunta, como hemos trabajado los estudios del desarrollo o el desarrollo o la agenda de cooperación, si se quiere, en el Cano ha sido desde el ángulo de las relaciones internacionales, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con la propia naturaleza del centro. El instituto, bueno, es un instituto que se dedica al análisis de las relaciones internacionales y de la política exterior. El área de cooperación al desarrollo, de desarrollo, es una más de las distintas áreas que abordan todas aspectos de las relaciones internacionales. Hay áreas temáticas y áreas geográficas. Por supuesto, lo que se trabaja en cooperación se cruza, ¿no?, necesariamente con la agenda del área económica, del área de la Unión Europea, pero también con las geográficas, ¿no?, América Latina, África, Asia. Al trabajarlo desde este ángulo, lo que afloran muy rápidamente son, bueno, pues digamos, la dificultad, ¿no?, de la construcción de una política exterior coherente, ¿no?, si se quiere. Es decir, que al trabajarlo así y forzar, ¿no?, una coexistencia, ¿no?, de un área de análisis como esta con la de otras, aparecen inmediatamente, bueno, pues las dificultades de la conformación de una acción exterior consistente, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los primeros trabajos que se abordaron desde este área en el Cano hace ya unos 15 años fue precisamente sobre la agenda de coherencia de políticas en el ámbito de las políticas económicas, ¿no? También por este mismo motivo hay determinados marcos y determinadas agendas globales que son más fáciles, ¿no?, digamos, de asimilar por parte de un think tank de estas características. Por ejemplo, remitiéndonos a la Agenda Global del Desarrollo, hay un encaje más fácil, ¿no?, de articulación de los análisis del desarrollo en una agenda, desde esta perspectiva, en una agenda como la Agenda 2030 que como la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿no? Muy brevemente, y con esto termino, porque sé que además bueno, pues por no extenderme, ¿no?, y por dar tiempo quizás a una segunda intervención.
Visto visto también de la perspectiva, digamos, más histórica y también desde la perspectiva más europea, ¿no? desde una red como el ETTG, sí es interesante cómo la propia conformación de la red tiende, bueno, pues esta idea, ¿no? que la cooperación al desarrollo o que el desarrollo ha salido de ser una política de nicho a ser una política, un tema que determina el conjunto de las relaciones internacionales, ¿no? O sea, que ha salido el nicho. Saliendo de ese nicho, contaminándose también, ¿no? de otros debates, de otras aproximaciones. La propia conformación de la red del ETTG es interesante en este sentido, porque la red nace, por cierto, con un centro español que era FRIDE, ¿no? pero nace sobre todo de la puesta en común de distintos centros de cooperación al desarrollo, es decir, que analizan el desarrollo desde esa perspectiva, el ECDPM neerlandés, el ODI británico. Años después se suma un centro francés, el IDRI, que trabaja las relaciones internacionales desde la perspectiva del cambio climático, o sea que ahí también se ve, ¿no? Cómo esa agenda entra también en la propia conformación de la red, y posteriormente se suman primero el Instituto de Affari Internazionali italiano y posteriormente el CANO, que también es un centro de relaciones internacionales, ¿no? Entonces, cómo, digamos, entran dos centros de relaciones internacionales, si se quiere, a contaminar, ¿no? Por verlo desde esa perspectiva, contaminar los análisis de la cooperación al desarrollo pues, más tradicionales. Bueno, yo lo dejo aquí por el momento. Gracias. Muchísimas gracias, Ileana. Susan, por favor. Muy buenos días. Bueno, una cuña simplemente, saber que esta mesa es por cortesía y por apoyo institucional y financiero del Gates Center. Sí, muchas gracias, Katia. Bueno, estamos entre amigas, ¿no? Ahí destacar un poco las redes femeninas. Yo creo que cada vez contamos más, hacemos también más relaciones entre nosotras. Eso es un poco la mesa, ¿no? Representa un poco esto, ¿no? Quizá es exagerado, somos todas mujeres, ¿eh? Es como el otro, al revés un poco, ¿no? También redes como No Sin Mujeres, etcétera, tienen cada vez más impacto, ¿no? También, bueno, eso es importante, ¿no? Si hablamos de transiciones, ¿no? De un mundo diferente, ¿no? Quería un poco destacar que, bueno, el Gates Center trabajamos temas de desarrollo más bien desde el sur global, aunque yo represento el norte, ¿no? Yo soy alemana, ¿no? Pero afincada en España ya 30 años, así que tengo un poco las dos nacionalidades casi, ¿no? Yo he trabajado en muchísimos think tanks, en 2 en Alemania, ¿no? Y en 3 think tanks en España, y un poco me podía poner, ¿cuántos sombreros? 3, ¿no? El Gates Center, que es como nuevo, desde abril que trabajo en el Gates Center, coordino la parte académica del centro, que ha dado, como decía Katia, hemos colaborado con este congreso, un poco desde esta perspectiva también de fomentar las políticas y las investigaciones sobre temas de desarrollo. Daremos también esta tarde un premio, ¿no? A un trabajo presentado sobre el triple nexo en la zona del Sahel. Eso también quizá es importante, ¿no? Y uno de los trabajos que queremos realizar también, un programa que lleva Paula García, que está aquí también, ¿no? Es Voces Jóvenes, y que han lanzado inicialmente Erika Rodríguez. Nos pasamos un poco los sombreros, ¿no? Puede ser, ¿no? Y Paula García lleva en realidad este programa de Voces Jóvenes, donde publicamos también trabajos de estudiantes de máster, de grado, de doctorado, para darles una oportunidad de ver sus trabajos publicados, ¿no? Porque las revistas indexadas son muy complicadas publicar. ¿Qué es un think tank? Bueno, yo dije antes que he trabajado en 5, 2 en España desaparecieron, no será por mí, ¿no? IRELA, ¿no? Instituto de Relaciones Europa-América Latina, de allí un poco mi enfoque de investigación, y FRIDE, que lamentablemente también desapareció, ¿no? Quedan un poco los trabajos que hicimos. Hicimos muchas cosas en conjunto con la Fundación Alternativas, con Ileana, con el Real Instituto de Cano. Es casi como una red de think tanks porque somos muy pocos, ¿no? Y si lo comparo un poco con un think tank donde trabajé en Alemania, que era muy grande, trabajaron 65 personas en la SWP, Stiftung Wissenschaft und Politik, que era además financiado por subvenciones del Estado.
Aquí es un problema de recursos un poco, ¿no? Si hablamos de la cultura think tank, aquí está menos arraigada y hay mucho menos oportunidades también públicas de recibir fondos públicos y se recurre quizá más a fondos privados que son también limitados y a veces condicionados. Para contestar un poco la pregunta que nos plantea Katia, decir que yo represento el Gates Center, también trabajo con CIDOB, ¿no? Pero ahora me concentro más en la coordinación académica de Gates Center, y estamos también un poco en transición, ¿no? Estamos con Erika también haciendo la transición de la parte académica, estamos redefiniendo las áreas de trabajo que van a ser en el futuro 3, que van a ser sobre desarrollo y cambio climático. Yo personalmente he trabajado un poco el cambio climático también en investigaciones sobre Brasil, ¿no? Yo he trabajado más América Latina. El segundo tema que vamos a trabajar es paz y seguridad humana, pues también hemos escrito un artículo, Erika y yo, ¿no? Que definiendo qué es la seguridad humana, cómo aplica la Unión Europea estas políticas, etc. Y el tercer tema sería lo que ya lleva el nombre intrínseco de Gates Center, que es un think tank joven de 2022, que es una puerta al diálogo y a la cooperación, ¿no? En ese sentido, se define un poco nuestro trabajo de crear también puentes entre países del norte, países del sur o ciudadanos del norte y del sur. Y los trabajos que hemos hecho un poco para simplemente enfocar desde dónde lo vemos nosotros, tenemos un trabajo publicado por Javier Sagredo, que fue exdirector de Copolat, ¿no? Que trabajó el tema desarrollo y drogas con un enfoque bastante innovador, más desde la cooperación con países latinoamericanos. Luego tenemos documentos de Katia y de Jesús Quintero sobre la crisis alimentaria. Luego vamos a tener también un balance de los ODS presentado por Paula. Tenemos colaboradores en América Latina y en China. Y allí un poco nos garantizamos que también estamos representados en otras partes, no solamente en España, ¿no? Y bueno, un poco, si podía reproducir, aunque eso de Telesur no queda muy bien, ¿no? Pero un poco decir quizá nuestro norte es el sur y en ese sentido no queremos enfocar el trabajo tanto en Europa como lo hacen otros think tanks, que tienen mucho más experiencia que nosotros, como CIDOB, que también trabaja más las regiones, no queremos trabajar regiones, y allí es un poco la cuestión de encontrar un hueco, una laguna, ¿no? en los think tanks, y yo creo que eso sería más trabajos que presentamos también sobre los BRICS, ¿no? O BRICS Plus, que ahora se han integrado más países, y ver un poco cómo se percibe desde España y desde otras partes del mundo este mundo no occidental, ¿no? Que va a ser mucho más relevante que el viejo mundo de Europa, Estados Unidos, y por eso nos fascina un poco más tener esa perspectiva, ¿no? Desde lo que se llama el sur global, que mi doctorando y yo hemos intentado definirlo, no es fácil. Y hemos escrito también un documento de trabajo sobre esto, por si les interesa, ¿no? Es un poco para ver desde la academia, desde los think tanks, cómo se puede clasificar el sur global y si esa cosa existe, ¿no? Que es un término muy común, ¿no? También soy profesora en la universidad, no estoy aquí en la Complutense, estuve aquí, estoy en la Universidad Autónoma de Madrid, un poco para tener una voz distinta también. Muchas gracias, creo que ya me he extendido en el tiempo. Gracias, Katia. Gracias, Susan, va a ser muy interesante esa terminología sobre el sur global que tanto nos ocupa, ¿verdad? Erika, gracias. Yo recomiendo ese paper, está francamente bien. Bien, pues muchísimas gracias por invitarme a mi casa. Pues me alegra mucho que me hagan venir a mi casa porque yo soy profesora de esta facultad. Soy la directora ahora de la Fundación Carolina, pero antes estuve en Alternativas, luego refundé en su momento la idea de Gates Center, que es un think tank que pretendía
un proyecto de think tank que pretendía ver desde otra dimensión las relaciones de la Unión Europea y sobre todo traer voces. Lo que más intentaba era construir puentes y traer voces del otro lado para escuchar un poco y ampliar el diálogo. Y desde hace 2 meses y medio soy directora, bueno, también soy fellow del Atlantic Council en Estados Unidos, en el Adrian Arts Center of Latin American Studies, y desde hace 2 meses directora de la Fundación Carolina. Entonces también tengo, digamos, un panorama de think tanks que cuenta mucho lo que es la historia de lo que ha pasado con los think tanks en España, ¿no? Es un ecosistema pequeño, muy marcado por la crisis económica, que nos mató francamente. Fride murió, Centro de Toledo pues queda muy diezmado. Es decir, todo un ecosistema que se vino construyendo a lo largo de una percepción de que había que ser una España más abierta al mundo, una España que tuviera más pensamiento y más estrategia en su toma de decisiones, se desmontó con la crisis financiera. Y eso nos dice mucho de la importancia que tiene, ¿no? De cómo en algún momento dado se consideró accesorio o se terminó volviendo accesorio aquello que es indispensable para definir estrategias. Y este es uno de los que ahora yo creo que estamos en un proceso de recuperarlo, inclusive dentro de la misma Fundación Carolina. La Fundación Carolina en su fundación contó con el CEALSI, que era el Centro de Estudios de América Latina, que funcionó durante unos años con una gran producción, muy especialmente de libros. Todas aquí leímos los libros de CEALSI, conocimos a José Ignacio Leto, que lo llevaba en su momento. Al final esto es un mundo pequeñito, pero eso de que sea pequeñito también es sintomático. Y murió con la crisis porque la fundación tuvo un recorte de más del 70% de su presupuesto. Nos quedamos con lo esencial, que era dar becas y hacer cooperación técnica, y hace 5 años, en manos del profesor Sanauja, también de esta casa, revivió el área de estudios dentro de la fundación. Entonces, para la fundación no es un think tank al uso en todos los sentidos, porque nosotros tenemos una pata de cooperación técnica, somos parte del sistema de cooperación española, con la particularidad de que somos una fundación sujeta a derecho privado y público-privada. Es decir, que tenemos un patronato al que están una parte del sector público, presidido por el presidente de gobierno, y las empresas privadas, básicamente son las grandes empresas españolas. Pero para nosotros es fundamental el área de estudios, porque es la que nutre realmente de estrategia y la que nos permite enganchar con el resto del sistema de cooperación, no como un accesorio para dar becas sin más, sino para que esas becas realmente se conviertan en un instrumento de diplomacia pública. Entonces, para mí, mi área de estudios es la que articula el proceso de cooperación técnica en educación con el sistema de cooperación, de la cooperación pública española, de la cooperación española y de política exterior española, construyendo lazos de diplomacia pública. Y eso para mí es importante porque le da una perspectiva distinta a un área de estudios y a un think tank anidado dentro de una fundación como es nuestro caso. Sin embargo, hay una cosa que es interesante de esta mesa, ¿no? Todas somos mujeres más o menos contemporáneas, hemos tenido muchos gorros, nos conocemos, somos amigas, aunque no comemos, sino es que nos junta para una mesa de estas, no hay forma de que nos encontremos. Pero ¿eso qué quiere decir? Primero, ecosistema pequeño, son pocos los institutos. Entonces, al final, pues vas pasando de uno a otro, tal. Todas hiperactivas. Yo les presento a unas señoras muy hiperactivas. Están un día en una conferencia, dictan clases, tal. ¿Por qué? Porque no nos podemos dedicar a una sola cosa. También. Tienes intereses académicos, tienes, obviamente, la carrera universitaria para nosotras es la base, es el fundamento del que partimos, pero también porque hay pocas posibilidades en España de dedicarte meramente a un think tank, ¿no? Y no se entiende que alguien haga una carrera meramente en think tank. Yo creo que en el Cano, por ahí veo hola, estamos empezando a construir carreras más ligadas a lo que es pero es incipiente, es incipiente. Las que hemos podido hacer investigaciones porque teníamos otros gorros y hemos ido profundamente en este sentido, ¿no? De hacer policy paper al tiempo que hacías publicaciones académicas para poder más sacarte el sexenio, al tiempo que hacías consultoría para poder vivir. Ese es más o menos el ecosistema al que nos ha tocado vivir. Entonces, hay un enorme esfuerzo en haber construido estudio y pensamiento de desarrollo en eso. Hay un esfuerzo personal, pero también hay materia prima. Y yo llamo a que nos miremos a los españoles, nos fustigamos, porque es cierto que nuestro sistema de think tanks es débil, pero también, ojo, que con mucho esfuerzo se ha construido una materia prima de investigadores, de capacidades, el mismo cargo que tú tienes, Ileana, ahora frente a think tanks europeos.
Aquí hay de dónde tirar, y eso es fantástico. Y veo también a Andrea, que ha sido parte de este sistema ya desde el punto de vista también de una fundación. Entonces, hay de dónde, hay materia prima, pero claro, el esfuerzo es muy alto. Y lo otro, el último punto, para no extenderme más, es lo importante que son los think tanks y los centros de pensamiento para el desarrollo, porque el desarrollo se tiene que ver desde un punto de vista innovador. O sea, lo que necesitamos justamente para poder pensar el desarrollo es salir un poco de los preceptos. Desde la academia no tenemos la flexibilidad para construir determinados lazos con los tomadores de decisiones. Por eso es importante aprender esas metodologías, esas estructuras para construir lazos, para otorgar evidencia, otorgar a los que toman decisiones y a la opinión pública, como no, con herramientas. Y para eso es fundamental el think tank. Y yo creo que si hay un espacio en el que es muy importante es en políticas públicas y en desarrollo. Y ahí seguimos remando contra la corriente, pero construyendo poquito a poco, porque creo que han sido relevantes, y especialmente, digamos, por ejemplo, la redefinición de la ley de cooperación en España, en la definición de los marcos, de los planes directores de la cooperación, cada vez empiezan a pensar más las herramientas y los instrumentos que se dan desde los centros de pensamiento en este sentido. Lo cual, vamos a ver el vaso medio lleno, a pesar de las dificultades que comporta este ecosistema. Muchísimas gracias, Erika. Ana. Hola, pues yo también voy a dar las gracias a mis amigas por permitirme pasar este rato aquí, que espero que sea una conversación fluida entre todas. Bueno, yo soy investigadora senior de América Latina de CIDOB y coordinadora de una de las 4 líneas estratégicas de nuestro plan director, que es el desarrollo sostenible. Entonces tengo también los dos enfoques de América Latina y desarrollo, como muchas de nosotras, ¿no? Porque realmente por la vinculación, ¿no?, que hemos tenido tantos años. También soy profesora de la Universidad Autónoma de Barcelona, por tanto ese doble sombrero lo llevo desde el inicio. Bueno, CIDOB, me gustaría explicar un poco que es quizás un think tank el más antiguo de España, ¿no? Hemos hecho 51 años este año, hicimos los 50 el año pasado, y yo creo que también su creación y su naturaleza es un poco sui generis, porque es un centro que surgió de la sociedad civil. Fue una iniciativa de personas, ¿no?, que tenían ganas de abrir, digamos, el país, un país que salía del franquismo. De hecho, se creó un año antes de que se acabara el franquismo, y que nació con esa voluntad de servir a la sociedad en general. Y yo creo que esa ha sido nuestra fortaleza, ¿no?, que hemos mantenido siempre una vinculación con el conjunto de la sociedad y una interlocución amplia, ¿no?, con sector privado, sector público, una fortaleza que nos ha dado también mucho a las instituciones locales, también las nacionales, pero el origen, ¿no?, el origen de la institución está basado también en la idea de las instituciones locales, la necesidad, ¿no?, de dotarnos de herramientas para comprender el mundo y para mostrar, ¿no?, a la gente, pues, más allá de nuestras fronteras, ¿no? Y CIDOB nació también muy vinculado a los temas de cooperación, porque las personas que lo fundaron estaban muy vinculadas a los temas de cooperación al desarrollo, y nuestro primer enfoque, yo llevo allí 30 años, no he cambiado tanto de lugar, nuestro primer enfoque, bueno, cuando yo entré ya llevaban un tiempo, ¿no? Yo entré justamente para coordinar el área de cooperación para el desarrollo, y el enfoque inicial era, pues, cómo fomentar la cooperación desde un punto de vista amplio, ¿eh? No solamente la cooperación de los gobiernos, sino desde el punto de vista de las ONGs. Teníamos mucha vinculación con las organizaciones no gubernamentales y digamos que eso fue como un proceso de acompañamiento de cómo se generan esas estructuras de cooperación internacional. Pero hace 2 décadas ya, quiero decir, bueno, acompañando todo el debate internacional, pues pasamos a dejar de tener un área de cooperación para el desarrollo para tener un área de desarrollo, ¿no?, desarrollo sostenible. Y eso fue porque vimos la necesidad de tener un enfoque más amplio. La cooperación es un instrumento, seguimos ocupándonos de los temas de cooperación y de los actores, ¿no?, que actúan allí, pero buscando pues más un enfoque más holístico.
y sobre todo, quizá también por el tipo de organización, nos hemos enfocado mucho en la gobernanza, ¿no? de los temas de gobernanza, de los temas de desarrollo, empezando por la gobernanza multilateral, pero también la local, la regional. Digamos, hemos ese enfoque de gobernanza multinivel que nos ha acompañado. Pero en realidad, eso es, digamos, quizá también porque, digamos, desde mi enfoque como profesora de Derecho Internacional, pues eso me ha tirado más, ¿no? El tema de, aunque también hemos incorporado otros temas, ¿no? Y hemos sido otras personas que tienen otros enfoques. Pero sí que es verdad que un poco hemos tendido a ese enfoque. Pero la verdad es que las otras líneas, en realidad las otras líneas son de desarrollo también. Las otras 3 líneas prioritarias que tenemos en el plan director son geopolítica global y seguridad, migraciones y ciudades globales. Ahí veis que también tenemos ese enfoque multinivel. Por lo tanto, en realidad no podemos separar la una de la otra, ¿no? Y yo no diría hablar de contaminar, yo diría de enriquecer, quiero decir, más unas con otras, ¿no? Sin abandonar, claro, todos tenemos enfoques metodológicos a lo mejor diferentes, visiones diferentes, pero yo creo que una de las cosas que estamos haciendo en los últimos años es tratar de trabajar más conjuntamente, de manera más intersectorial entre las diferentes áreas, los diferentes componentes de la organización, pero también de fuera de la cooperación. Nosotros somos una organización pequeña, pero que tiene una gran red, ¿no? de asociados, entre los que está, por ejemplo, Susanne, ¿no? Y que, por tanto, nuestra fortaleza es ese mantener esas redes. Otro tema, ¿no? a través del cual hemos intentado crecer y buscar esa visión más interdisciplinaria y también más internacional, ¿no? Porque la primera visión de CID opera muy desde el punto de vista nacional, pero que fuimos internacionalizándonos, y es a través de los proyectos europeos, ¿no? Los proyectos europeos nos han dado la oportunidad de incursionar en otras áreas para las que no teníamos a lo mejor suficientes capacidades. En la actualidad ya llevamos más de 40 proyectos europeos, eso que nos ha ayudado pues, a crear una red, ¿no? de intercambios y que nos ha permitido abrir, ¿no? nuestros... porque cuando trabajamos con estos proyectos europeos tú tienes organizaciones de Europa del Este, tienes países nórdicos, tienes italianos, y eso nos da una riqueza, ¿no? Los proyectos europeos nos han proporcionado eso, ¿no? La capacidad de realmente construir un pensamiento que no es un pensamiento unitario, sigue siendo diferente, diferentes visiones, pero que sí, ¿no? nos ayuda a construir una visión del mundo un poco más, pero quizá demasiado del norte, ¿no? que nos falta más esa visión del sur, pero también a través de los proyectos europeos hemos incursionado en otras regiones. Eso nos ha permitido trabajar también con socios del sur, ¿no? Es verdad que seguimos manteniendo una cierta especialización por regiones, pero fue una decisión dejar de estructurarnos en torno a regiones. ¿Por qué? Porque eso nos limitaba, nos daba visiones menos globales, ¿no? Y en realidad lo que tratas es buscar una visión que te dé una visión del mundo, no solamente desde una región o el pensamiento de una región o vinculado. Es difícil, pero cada vez hemos ido con proyectos, por ejemplo, hicimos un proyecto que era el Atlantic Space, que busca Atlantic Future, tú también participaste, ¿no? En el cual pues, buscábamos eso, intercambiar visiones dentro del espacio atlántico para ver cómo tratábamos diferentes temas desde las diferentes regiones, cómo lo veíamos, cómo enfocábamos los diferentes proyectos. También buscamos pues, cómo dar respuesta a problemas globales, ¿no? Antes estaba presentando un proyecto, cuando he llegado tarde, perdón, sobre cómo enfocar los efectos del cambio climático en diferentes regiones del mundo, ¿no? También, y por tanto, esa visión global, pero al mismo tiempo de buscar visiones regionales diferentes la tenemos y nosotros sí seguimos considerando que el regionalismo es importante y que en estos momentos de reconfiguración de la globalización y que estamos hablando esta mañana, todo esto, creo que todavía sigue siendo importante el ver la importancia de las regiones, cómo se configuran, cómo se insertan en el mundo y creo que desgraciadamente, por ejemplo,
Europa quizá no atraviesa el mejor momento, pero no el peor tampoco, pero América Latina sí que atraviesa un mal momento regional. En cambio, creo que África, eso lo podemos, creo que tiene un momento importante de mejorar. Bueno, todos estos proyectos han sido muy buenos para nosotros, pero también nos hemos dado cuenta que nos limitan también en algunas cosas, ¿no? Porque los proyectos normalmente predeterminan un poco el tema, ¿no? Entonces, ahora nuestra idea, próximos deberes, ahora que nos hemos internacionalizado ya somos, ahora queremos volver un poco a pensar quiénes somos y cuáles son nuestros objetivos fundamentales y más concentrarnos en cuáles son nuestras líneas de trabajo y escoger los programas o los proyectos en función de esos objetivos, ¿no? Ahora vamos a entrar en otro proceso de elaborar un nuevo plan director, ya me estoy pasando, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues eso, queremos también un poco más proyectos propios, ¿no? Y de hecho tenemos iniciativas que nos hacen mantener esas líneas propias. Por ejemplo, tenemos un anuario internacional, tenemos unos CIDOB Report que nos hacen trabajar a todos conjuntamente sobre un tema. Por ejemplo, uno de los últimos que hemos hecho es de China y el sur global, ¿no? Es uno de los últimos que hemos publicado. Bueno, para terminar, para no alargarme mucho, porque tengo aquí muchos proyectos, muchas cosas que explicar, yo creo que uno de los temas que también es muy importante es que una de las funciones de los think tanks no es solo ayudar a entender el mundo, o que sí lo es, ayudar a entender el mundo o buscar soluciones a problemas actuales, ¿no? Sino también generar agendas, es poner sobre la mesa temas que a lo mejor no están en el debate, pero que son temas que están emergentes, ¿no? O sea, aprender a distinguir qué es lo que hacia dónde vamos, ¿no? A cuáles van a ser los próximos problemas. Y ahí nos estamos enfocando mucho también en los temas de prospectiva, que creo que en un mundo así convulso, la prospectiva es un tema, bueno, de hecho la Unión Europea también lo está haciendo y Estados Unidos hace muchos años, ¿no? Creo que es un tema, una perspectiva que ya no podemos dejar de tener. Muchísimas gracias, Ana. Les había dicho 5 minutos. Las adoro. Voy a retomar precisamente la última frase de Ana, de generar agendas, y me gustaría un poco enfocar en una segunda pregunta, más breve si es posible en la respuesta, sobre este contexto de fragmentación, de policrisis, ¿no?, que estamos teniendo además muy agudizada precisamente por los conflictos de Gaza, por los conflictos, ¿no?, de Ucrania. ¿Cómo creéis que eso trastoca la agenda hacia la inteligencia artificial, hacia lo que es una agenda de retos digitales, de desinformación? ¿Cómo percibís que puede ser eso un impacto sobre precisamente las agendas que tenéis ahora mismo de trabajo y, bueno, y quizás en una proyección futura inmediata? Empezamos ahora anárquicamente. Por el mismo orden, has visto, son incorregibles. Digo, anárquicamente dicen por el mismo orden. No. Es como los estudiantes que no les dices dónde se tienen que sentar y todos los días se sientan en el mismo sitio. No, dale, Ileana, dale. No, vale. Perdón, no, es que me lié, perdonadme, error mío. Sí, no, pues rápidamente. O sea, la pregunta de Katia también lleva a algo, o sea, está también conectada con algo que además yo creo que Ana ha explicado con mucho detalle, que es cómo se conforman las agendas de trabajo en los think tanks, ¿no? Y la enorme diferencia que eso tiene respecto al trabajo en el sistema académico universitario, ¿no?, más puro. Y tiene que ver con las distintas velocidades y, por lo tanto, la distinta flexibilidad y la distinta capacidad de adaptación, ¿no? Entonces, algo que sí vemos en los think tanks es que con cada crisis, y ahora mismo tenemos una todo el rato, ¿no?, o muchas que se suman, que esto ya se ha estado comentando en otras sesiones de este congreso, digamos que cada nueva crisis, digamos que chupa todo el oxígeno, ¿no? Entonces, se ha conformado una agenda de trabajo que puede estar en torno a el COVID y sus consecuencias, ¿no? O sea, la respuesta al COVID, pero también las consecuencias económicas, políticas y sociales, y de repente, bueno, pues se giran, digamos, se gira toda la atención y todos los recursos, bueno, pues al conflicto en Ucrania, ¿no? Entonces, esto tiene una enorme ventaja,
¿no? Que es que en un contexto precisamente de policrisis los think tanks tienen una capacidad de respuesta, ¿no? Quizás en detrimento de la profundidad, pero bueno, ganan velocidad, ¿no? En la respuesta al cambio de agenda política, ¿no? Al cambio de prioridades políticas. Y bueno, pues luego tiene ese problema, ¿no? De que, claro, pues vamos un poco a salto de mata, ¿no? Pero me parece muy interesante, de hecho, algo que he señalado Ana, que es cómo van girando, o sea, cómo CIDO plantea su plan de actuación o su plan director de forma distinta como lo planteaba hace 5 años. Es decir, en un think tank eso se puede hacer, ¿no? Decir, oye, mira, la perspectiva geográfica ha dejado de funcionarnos, como desde el punto de vista metodológico pasamos a una visión desde la construcción de agendas globales, ¿no? Eso es algo imposible en la academia, es decir, los que hemos estado en la asamblea de redes ayer, bueno, pues sabemos, ¿no? O sea, que el propio debate y definición de las áreas de conocimiento es algo, bueno, pues con lo que conviviremos hasta que nos jubilemos, ¿no? Porque no, aunque se intenten hacer ciertos cambios hacia la multidisciplinariedad, ¿vale? Entonces, en ese sentido, con la desinformación y con la inteligencia artificial nos ha pasado algo similar, ¿no? Yo creo que todos los centros en los que estamos ahora mismo están tratando la desinformación en un sentido o en otro. Bueno, pues en el caso del Cano, nuestro colega Ángel Vadillo está en un proyecto sobre desinformación en España y en Portugal. Pasa con la digitalización, pues no existía, digamos, un área de digitalización en el Cano como objeto de análisis y ahora sí, hay 2 investigadoras dedicadas precisamente a cuestiones digitales. Es decir, todo esto son respuestas que se pueden dar desde la flexibilidad de un think tank, ¿no? Se da además la circunstancia de que estamos hablando además de áreas que trastocan nuestra propia forma de funcionar, ¿no? O sea, no voy a entrar ahí, pero claro, o sea, el debate de la digitalización y la inteligencia artificial no es solamente como objeto de estudio, sino también cómo va a revolucionar la forma en la que hacemos análisis, por cierto, tanto desde las universidades como desde los think tanks. Y luego ya por último, con esta idea ya termino, está la cuestión de las transiciones justas, también yo diría como aglutinador y como vector, ¿no? Con esto pasa un poco como con la Agenda 2030, bueno, con la que está íntimamente ligada. A lo que nos ha ayudado, yo diría, en el caso del Cano, el enfoque de las transiciones justas, es a juntar reconduciendo el trabajo en distintas áreas, ¿no? Áreas de cooperación, de cambio climático y digitalización que podían estar funcionando de forma pues, más o menos inconexa, o más conexa, pero bueno, no había, digamos, ese elemento aglutinador con las transiciones justas, que además se juntan, ¿no? con una cita política como es la Cumbre de Financiación de Desarrollo, ayudan, ¿no? a reconducir con un mismo enfoque o con un mismo objetivo, ¿no? en una misma línea de trabajo, tres aspectos, ¿no? o 3 temáticas que de otra forma estarían completamente desconectadas. Y aquí lo dejo. Gracias y perdón por la confusión. No, que va, al contrario, por favor. Sí, Ahora sí, sigo yo. Sí, sigamos con la anarquía. Sigue, Susan. Sí, vale. Bueno, un poco retomando el tema de cómo se construyen las agendas y cuál es la diferencia entre un think tank y una universidad, ¿no? Quizá un poco con la imagen de la universidad es como una roca, ¿no? Que está ahí, yo intenté como director del departamento mover algo, cambiar algo y bueno, me encontré con muchísimos obstáculos, ¿no? Eso es lo bueno y lo malo, ¿no? Tenemos perspectivas más teóricas, más históricas, ¿no? A largo plazo. También tiene sus ventajas, que algunas cosas no cambian tan rápidamente, ¿no? También la universidad se intenta adaptar a esto, ¿no? La ventaja de un think tank y la desventaja a la vez es un poco su fragilidad, ¿no? Porque nos intentamos adaptar, como tú dijiste, ¿no? Ahora Gaza, estamos buscando autoras que escriban sobre ese conflicto, ¿no? Y trabajamos muy enfocado en la actualidad, ¿no? Que tiene sus ventajas, sus desventajas, porque nuestro trabajo es más casi, estamos a veces, ¿no? Entre el periodismo, la academia y no sé, ¿no? Y allí la desinformación, claro, es un tema importante, ¿no? Trabajamos y nos adaptamos a la digitalización, evidentemente estamos en las redes,
plasmamos nuestras actividades en las redes sociales de todo tipo, ¿no? Trabajamos con YouTube, etcétera. Pero yo creo que la inteligencia artificial, eso lo has preguntado, debería ser un tema de análisis desde los propios think tanks. Y eso no lo hacemos demasiado, ¿no? Porque nos va a cambiar totalmente nuestra perspectiva del mundo, ¿no? No va a ser, bueno, la misma revolución, pero con más impacto que el Internet, ¿no? Va a crear más igualdad en el sentido de que tenemos más acceso a información, que tenemos más herramientas de trabajo, pero también nos puede sustituir, ¿no? En vez de Iliana o yo escribiendo un informe, también yo lo veo en la nueva generación, competimos con los podcasts, ¿no? Que son más, que lo hace cualquiera. Y a veces son muy buenos, ¿no? Yo estoy escuchando bastantes podcasts gracias a mi hijo, ¿no? Que me ha introducido en esto. Y creo que allí estamos como un poco, ¿no? Quizás seríamos como una duna, ¿no? Si me permiten la metáfora, ¿no? Que allí nos permite cambiar rápidamente, ¿no? Porque nos movemos, ¿no? Con la actualidad, pero también, ¿no? Existe el peligro de que allí nos aplanamos, ¿no? Que al final, como decía Erika, no hay muchos recursos, competimos por los mismos recursos, creo que hay solo una convocatoria nacional, ¿no? Y luego competimos por todos los recursos, que es muy difícil a nivel europeo. Y allí, ¿no? Un think tank como GATE, somos relativamente nuevos, tenemos más quizá problemas en adaptarnos, ¿no? Yo quería un poco pensar o terminar con una reflexión más general, ¿no? Yo creo que hay como dos tendencias, ¿no? Veo una tendencia muy estadocéntrica, ¿no? Si ahora, por ejemplo, el debate es, bueno, luego lo voy a poner un poco más, si reconocemos o no Palestina como Estado-nación, ¿no? En general, estamos ya como en otra etapa donde quizá deberíamos mirar más las empresas multinacionales, que son menos transparentes, que son más difíciles de analizar, pero que han acumulado mucho más poder, no digo nada nuevo, ¿no? Estas empresas con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a ser ciudadanos mucho más controlados, ya lo estamos, ¿no? Recomiendo un dossier de La Vanguardia sobre inteligencia artificial que tiene un artículo muy crítico de Ulises Mejías, ¿no? Que dice que, bueno, ya hemos dado prácticamente gratuitamente todos nuestros datos no sabemos qué fines, no saben qué van a hacer, ¿no? Y estamos ya en un mundo de ciencia ficción, ¿no? Que George Orwell allí fue muy bueno, pero lo sobrepasamos, ¿no? El ciudadano transparente. Y tenemos así como dos tendencias, un mundo muy estadocéntrico, casi todos los índices se basan en países, no se basan en, aunque la información viene de los ciudadanos quizá, ¿no? Y vemos una tendencia hacia una narrativa muy realista. Hay que gastar más en seguridad, hay que apoyar a Ucrania en su lucha contra Rusia, etcétera, ¿no? Hay que enviar armas, militarizar las sociedades. Es como la vieja retórica también un poco, ¿no? Conflictos, guerras, etcétera. Y por otro lado, estamos entrando en un mundo totalmente nuevo, digno de, bueno, que sobrepasa George Orwell y Aldous Huxley y todas las de ciencia ficción, ¿no? Y allí tenemos un poco la opción también desde los think tanks de pensar en cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas, son herramientas, cómo también podemos trabajar con las empresas, que es un poco un tema tabú, ¿no? Hay que trabajar con empresas, porque van a tener mucho más poder y que nos van a además tener todos nuestros datos, a ver qué van a hacer con eso, ¿no? Y en este sentido hay que pensar en una transición hacia algo, bueno, claro, mejor, para eso estamos aquí en el Congreso, ¿no? Mejorar nuestra salud, mejorar el bienestar y utilizar estas herramientas para que trabajemos menos. Yo toda la vida dedicada a trabajar, una vida desperdiciada, ¿no? Porque Elon Musk nos está diciendo que ya nadie va a trabajar, que todos vamos hacia un mundo donde el trabajo, por lo menos, hay que redefinirlo. Lo que sí que sigue existiendo es el pensamiento crítico, y allí creo que casi recomendaría a mi hijo, a la nueva generación, a estudiar filosofía, a estudiar cosas que no son tan técnicas, quizá,
Porque ese pensamiento crítico desde la academia, desde los think tanks, desde el periodismo, desde muchos ámbitos, creo que también nos permite entrar en una transición que sería un poco mejor, en una transformación de sociedades digitales que también tengan más oportunidades, que crea más igualdad, más justicia, ¿no? Un poco idealista quizá, ¿no? Pero allí yo creo que tenemos una labor pendiente que es muy importante, ¿no? Y crear redes para también ser más fuertes, ¿no? Allí lo dejo un poco, esas reflexiones muy generales, ¿no? Para que no gane esa narrativa realista también, ¿no? Que nos mete en un mundo muy oscuro, muy feo, ¿no? Y bueno, dejo esto sobre la mesa. Gracias. Gracias, Susan, muy evocador. Yo voy a seguir con la anarquía. Venga, dale. Sí. A mí me está resultando muy interesante escucharos porque hay cosas que nunca nos sentamos a hablar, ¿no? Que en Sidomus habéis planteado si trabajabais por regiones o por temas, que nunca nos sentamos a preguntarnos cómo es la estrategia de think tanks. En Estados Unidos, de hecho, hay maestrías en cómo hacer, hay un posgrado en think tanks, ¿no? Existía el centro de Pensilvania, el que llevaba, ¿cómo se me acuerdo que llamaba? McKinnon. Jim. Entonces conocíamos a Jim, que Jim era el que nos jugaba todos los think tanks todos los años, hacía el ranking. Jim se murió y se nos quedó un poco vacío el espectro de pensar el mundo del pensamiento desde los think tanks. Entonces cuando las escucho a ellos es como, pues de esto nunca hablamos, Y esto es curioso porque si no hablamos entre los think tanks y si no se plantean estas cosas, pues difícilmente nos planteamos qué nos va a pasar con la inteligencia artificial, ¿no? A todos los que escribimos. ¿Qué nos va a pasar? ¿Cómo se construye la relevancia en una esfera, en un espacio público donde hay tantas voces hablando, donde tienes mentiras falsas? ¿Qué papel jugamos? ¿Cuáles son las estrategias que podemos usar? ¿Tú qué has hecho? ¿Yo qué he hecho? ¿No? ¿Cómo me lo planteo a futuro? ¿Tú que vas a proyectos europeos o tú que estás con los think tanks europeos? ¿Cómo se está planteando eso ahí? En España no lo hemos hablado, es que no lo hemos hablado ni comiendo nosotras. Y si no es en esta mesa, yo no lo había escuchado esta discusión aquí. En Estados Unidos sí la he escuchado. Y además allí es muy clara la estrategia que tienen los distintos think tanks, ¿no? Por ejemplo, el Atlantic Council no escribe papers, y es un think tank. Eso en España nos costaría más encajarlo. Entonces, me parece interesante la pregunta que tú haces en el mismo sentido del ecosistema en el que estamos, que es un ecosistema poco autorreflexivo, muy reflexivo, pero poco autorreflexivo, donde colaboramos por nexos personales, pero no por estrategia común, que esto hay que planteárselo, una era de la desinformación, y donde nos faltan herramientas para construir la legitimidad para demostrar la legitimidad de nuestros argumentos, no porque no la tengamos, sino porque está continuamente cuestionada, ¿no? ¿Quién dice esto? Lo dirás tú que estás pagado por no sé quién, que es básicamente el argumento que usan contra nuestras posturas. Eso me parece especialmente relevante, ¿no? Ponerlo sobre la mesa. Otra parte que me parece interesante que mencionamos y no se termina de hablar es el papel de la empresa privada. Kano tiene financiación privada, yo también trabajo con financiación privada, Gates es un center pagado por una empresa privada y vosotros vais a Europa. Y porque ir a Europa requiere unas capacidades que no todos tenemos, que es básicamente por lo que el resto no vamos a Europa de forma efectiva, es decir, que consigamos recursos de verdad. ¿Qué papel juega aquí la empresa privada y qué papel está jugando? Porque pues, si nos financian es que están interesados, ¿no? Pero no se ve y existe ese vínculo, está ahí. Yo hago mis programas, escribo mis papers y los libros que tengo más citados han sido pagados por empresas y me he sentado con una empresa a pensar sobre qué había que trabajar. O sea que es un vínculo que existe, que parece que damos por hecho que no existe, pero sí está ahí y sobre lo que tendríamos que visibilizar más es, por ejemplo, cómo se construyen esas estrategias con la empresa para buscar los temas sobre los que hay que escribir, porque se está haciendo. Físicamente lo hacemos. ¿Cómo le trasladamos eso? Y esta es mi última disquisición sobre el tema, es cómo trasladamos esto para que digamos desde la universidad se vea cómo es eso en estos procesos, ¿no? Y también se nos valora desde la universidad este proceso. Yo lo cuento a mis alumnos y entonces, ¡ay, qué chulo! Yo quiero trabajar en un think tank, ¿no? Por eso fue que abrí una línea en Gates para que los alumnos pudieran escribir dentro de las clases policy papers, porque no es una cosa que te enseñan normalmente en la universidad. Pero cómo contamos esto y cómo validamos la construcción que nosotros hacemos y ese ejercicio que hacemos de planificación, de temas, de estructuración, de construcción de una agenda de cara a los otros actores relevantes del sistema. Y esos actores son universidad, tomadores de decisión y
empresas, especialmente a través de sus fundaciones. Entonces, me parece que estamos en un espacio muy interesante de cosas que podrían hablarse más y además en un espacio temático especial, donde es especialmente relevante este pensamiento. Muchas gracias, Erika. Ana, terminamos con la utopía. Pues nosotros no tenemos tanta financiación de empresa privada, la tenemos muy finalista para una cosa muy concreta. No es que no la hayamos intentado, pero sí tenemos bastante interlocución últimamente y lo hacemos muchas veces a través de este ejercicio de prospectiva que hacemos cada año, ¿no? de las tendencias, ¿no? Y eso es una de las cosas que más les interesa, quiero decir, el saber, bueno, les encantaría que tuviéramos una bola de cristal, pero ya les hemos dicho que eso no pasa, pero sí ayudarles a identificar cosas que puedan pasar, ¿no? Porque ellos están interesados, claro, la empresa asume riesgos, pero al mismo tiempo trata de evitarlos lo máximo, de acotarlos lo máximo posible. Entonces yo creo que eso es interesante porque, bueno, no tiene por qué marcar tu agenda, pero sí ayudar a reflexionar y a ellos a veces nos hacen pensar, porque hacemos reuniones, ¿no? A veces con algunos personas, digamos, centros de estudios de empresas, porque hay empresas que tienen su propio centro de estudios, que no es un think tank, sino que trabajan para la empresa, para ver, ¿no? Y es interesante porque ellos nos dan ideas que a veces nosotros no hemos pensado y nosotros les damos ideas a ellos, ¿no? Y luego las aceptas o no con pensamiento crítico desde tu diferente visión, ¿no? Yo quería volver al tema de la inteligencia artificial, ¿no? En este ejercicio de tendencias justamente decíamos, bueno, es una cosa que está aquí. El otro día leía en un sitio que decía que en realidad la inteligencia artificial no es más que la evolución de la informática. Y el problema de cómo la informática afecta a nuestras vidas lo tenemos desde hace muchos años, ¿no? Y lo que pasa es que se va acelerando, ¿no? Y entonces los peligros, ¿no? Pero tienen que compensarse con las ventajas, el trade-off, ¿no? que decíamos esta mañana. Pues realmente ahora lo que nos toca es ver cómo se regula y cómo se utiliza esa inteligencia artificial. Y eso es un debate que tenemos ahí, lo tenemos a nivel europeo, ¿no? Y lo tenemos a nivel mundial, porque ahora mismo se está negociando el Pacto Digital en Naciones Unidas para la Cumbre del Futuro, que obviamente no nos va a dar la respuesta, pero que sí que nos va a dejar por lo menos una lista de preocupaciones, ¿no? Qué es lo que preocupa al mundo y qué diferentes posiciones hay y cómo eso afecta pues, a las relaciones pues, entre el sector privado, sector público y entre países con esas brechas que se abren en tanto norte-sur como dentro de los ciudadanos. Otro tema que nos preocupa dentro del tema que hemos mencionado, ¿no? Y como el uso, ¿no? de las tecnologías dentro del tema de la desinformación, es cómo esto está afectando a la política y a la democracia, ¿no? A la política, por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos ahora tiene un nombre así un poco, se llama The Conspirator, pero es un proyecto europeo, ¿sí? que trata de ver cuáles son las estrategias, ¿no? de potencias extranjeras para interferir en procesos políticos de otros países, ¿no? Para ver qué estrategias se usan, cuáles son exitosas, cuáles no, para identificar, ¿no? cuáles son las... Porque eso es una herramienta geopolítica que además genera conflicto y que se está usando en los conflictos también y afecta a las bases, ¿no? del orden internacional, pero también al interior, ¿no? Tenemos otro proyecto que se llama DigiDem, los nombres de los proyectos europeos son estupendos, pero este va al revés, lo que es la intersección entre tecnología y democracia, es decir, cómo está afectando la tecnología a cómo los ciudadanos participan, a su capacidad de generar instrumentos, ¿no? que generen más confianza con las instituciones, porque uno de los problemas que tenemos es la desconfianza
de la ciudadanía con las instituciones. Y cómo utilizar esos instrumentos para desarmar narrativas negativas, ¿no?, que utilizan algunos sectores, ¿no?, para criminalizar la migración, para generar esa cultura del miedo, ¿no?, que lleva hacia la securitización. O sea, todo esto, o sea, son temas que afectan a las bases de nuestra convivencia, ¿no? Y entonces yo creo que esa es otra agenda fundamental de ver cómo afecta. Una cosa es cómo afecta a nuestros procesos productivos y cómo la controlamos, ¿no? Y otra es cómo afecta también a las bases de la convivencia, ¿no? Y ofrece peligros, obviamente, por ese mal uso, pero también ofrece oportunidades de generar mecanismos de participación y de mayor transparencia en la toma de decisiones y de control ciudadano, ¿no? Quiero decir que hay esas dos vertientes y la idea es que trabajemos. Y yo creo que aquí nos hemos olvidado de la sociedad civil un poco, ¿no? Hemos hablado de empresas y tal, ¿no? Y tenemos también que hablar con aquellos actores de la sociedad civil. Las universidades forman parte, ¿no? Pero hay otro sector social, ¿no?, activista que busca, pues eso, buscar la defensa, ¿no?, de la autonomía de las personas y de la defensa de una política y de una convivencia, digamos, que sea más inclusiva, ¿no? Y yo creo que ya estamos más que sobrepasados. Y no sé. Bueno, al final la organización nos ha regalado unos minutillos. Poco se dice de lo interesante que es esta mesa, ¿eh? Poco se ha dicho. La verdad es que cuando tiene uno la oportunidad de configurar un congreso, a mí me vino esta mesa como... y encima me dejaron. Espero que os haya parecido sugerente. Creo que ha quedado bastante claro que trabajar en desarrollo es todo esto y el potencial, ¿no?, que imbrica prácticamente todas las áreas de investigación, de innovación, de diplomacia, de miradas de hegemónicas y contrahegemónicas, ¿no? Y que los think tanks, la verdad es que hacen una labor de pegamento muy interesante, porque aunque siempre el diálogo es insuficiente, quizás sea uno de los actores más que facilitan más, ¿no?, ese diálogo y ese contacto, ¿no? Pues agradecer que tengamos esta representación en España bueno, pues de estas posibilidades. Yo cuando a los estudiantes les hablo de que desarrollo no es solamente o hacerlo o teorizarlo, ¿no?, sino también aplicarlo, ¿no?, a políticas que realmente, bueno, pues puedan incidir sobre la realidad y puedan llevarnos, ¿no?, realmente a producir ese desarrollo sostenible, ¿no?, tan criticado, cuestionado, ¿no?, pero al fin y al cabo necesario. Muchísimas gracias por venir las cuatro, por estar aquí, por ser mis amigas y tan listas.